Hola, bienvenida y bienvenido a esta clase de Nessus. Nessus es un código astrológico que te conecta con tu árbol genealógico y también con el trauma del sistema familiar, entre otros temas que vamos a descubrir hoy. Es súper importante este asteroide, ya vas a ver por qué, y vas a descubrir qué tiene para ti en ese tránsito que está teniendo en Piscis, en el signo de Piscis. Porque ahora mismo Nessus y también Saturno están en Piscis haciendo una liberación importante en una zona o área de tu vida y es clave empezar a descubrir cuál es esa zona y empezar a descubrir también a este asteroide para quitarle el miedo, las etiquetas que tenemos del sistema familiar y todo lo que tenemos concebido como trauma también. Entonces, bueno, vamos a empezar por el inicio. ¿Quién es Nessus? ¿Cómo te sirve también Nessus en esa liberación que está haciendo por Piscis? ¿Cuál es la zona que está trabajando también esa liberación y se está trabajando esa liberación en tu caso particular? Y vamos por el inicio. ¿Por qué te voy a hablar de Nessus en este momento? No solamente porque es un tema clave a nivel de tránsito por Piscis que está haciendo hasta 2034, está en Piscis y está haciendo una liberación específica, sino porque también en la clase última que te hice de la luna nueva en Géminis, estábamos hablando de que esa luna abrió como una nueva narrativa, una nueva forma de, de escribir mi historia y de contar mi historia y de contarme quién soy yo y lo que he vivido. Pero para poder hacer ese proceso de una forma consciente y real, necesito revisar mi historia, de dónde vienen esos patrones de pensamiento, creencias que tengo, por qué no me permiten esos patrones y creencias expandir mi mente, porque tengo muchas cosas que están como demasiado encerradas en un límite que no me permite expandirme en mi vida, que no me permite a veces cumplir los deseos que anhelo y construir una nueva vida. Creo que Saturno en Pisces también nos está ayudando a tener unas nuevas estructuras distintas y hacerlo desde una base muy diferente a como era antes. Entonces, Nessus es clave, porque Nessus nos conecta con el sistema familiar, de donde aprendimos también pues nuestras creencias, nuestros modelos de pensamiento, nuestra percepción de la vida y de nosotros mismos, de todas las experiencias que vivimos en el sistema, con el sistema y que el sistema ha vivido y ha dejado como registro allí para que aprendamos de ese registro, no para que lo repliquemos o como de alguna manera se convierta en un loop, ¿no? Que todas las generaciones van siguiendo, sino para que tengamos conciencia y digamos, ok, yo puedo aprender de ese registro, de ese mapa de mis ancestros, no repetirlo, sino aprender de él. Entonces vamos a empezar con Nessus, ¿vale? ¿Quién es Nessus? Bueno, es un asteroide centauro descubierto en 1993 y para los asteroides es muy importante el signo en el que fue descubierto. Nessus fue descubierto en el grado 5 de Escorpio, es decir, es un asteroide muy escorpiano, tiene esa energía. Escorpio es ese arquetipo que nos conecta con la transformación, con la transmutación y la alquimia. Es como ese arquetipo que trae todo eso que está debajo del océano, que está como muy oculto, y lo trae a la superficie para mostrarlo, para alumbrarlo, para iluminarlo, para liberarlo también. Por eso es un proceso muy alquímico, ¿ok? De convertir todo el plomo en oro, ¿ok? De construir una nueva información en base a toda la información que también no ha podido ser revelada. Necesitamos traer esa información a la luz, del inconsciente al consciente para poderlo ver, atenderlo, hacerlo visible y trabajar con esa materia de alguna forma. Entonces, Nessus trabaja con algunos temas que te voy a ir nombrando, pero ya de por sí tiene una energía muy escorpio, ¿ok? Nos hace atender y ver temas que muchas veces no queremos ver. Temas tabúes de los que nadie quiere hablar, pero que de alguna manera, cuando los tocamos, cuando los nombramos, genera una curiosidad, porque queremos saber más de eso, porque queremos también ver la medicina que está detrás de esa información, ¿ok? Y liberar también esa información. Cuando Nessus fue descubierto, estaba orbitando entre Saturno y Plutón, dos grandes del cielo, ¿no? Entonces, Saturno es
el planeta del tiempo, de la tradición, de la sabiduría, de los ancestros también, de las estructuras, de los límites. Plutón es el planeta de la transformación, del poder personal, de la alquimia, del ave fénix, ¿no? De todos esos procesos evolutivos que son bien profundos, pero que luego despiertan un poder personal en nosotras muy grande. Entonces, está como de alguna manera orbitando entre estos dos, que nos habla de la transmutación, la transformación de la tradición también y nos conecta 100% con el sistema familiar. Saturno está conectado con la casa 10 y con Capricornio, que es todo lo que es tradición y las estructuras y el orden que de alguna manera ha habido en el pasado y cómo necesitamos renovar esas estructuras, renovar esa tradición sin cortar la tradición, que es algo que es súper clave. No cortamos y arrancamos las creencias, no cortamos con los patrones, eso no es real. Transformamos y transmutamos, trasladamos eh, esos patrones y los convertimos en oro, los convertimos en otra cosa, pero no los cortamos, porque cuando intentamos hacer eso, no estamos viendo realmente el mensaje que está detrás de los patrones, de las creencias, no estamos llegando al contenedor emocional que necesitamos llegar. No cortamos con nada y entre más intentemos cortarlo, más se va a repetir en nuestra vida para que podamos atenderlo con compasión, ¿ok? Y Plutón es ese planeta que está conectado con Escorpio y con la casa 8 que nos conecta directamente con el sistema familiar. También con el poder personal, con los temas tabúes, con las herencias emocionales y también económicas, ¿ok? Entonces, el que ya esté entre estos dos planetas habla mucho también de su energía y todo está hablando de lo mismo. Temas que hay que traer a la luz para liberarlos y transformarlos, para alquimizar todo ese contenido emocional y todos estos temas y que haya esa liberación que al final traiga un poder o el despertar del poder personal, el despertar del poder interior, ¿ok? Entonces, Nessus, te lo presento, este es su símbolo, trabaja con estos temas. Me encanta porque en este gráfico se ve como muy amplio, ¿no? Nos habla de los rasgos del trauma transgeneracional. Recordemos que el trauma es cómo percibimos y procesamos lo que vivimos, lo que nos sucedió, sobre todo, obvio, en nuestra infancia, en nuestro pasado, en nuestra adolescencia, ¿ok? Cómo lo procesamos, cómo lo percibimos, cómo lo procesó el sistema nervioso o no lo pudo procesar porque hay demasiado contenido emocional. Muchas veces cuando hablamos de trauma es como esto es demasiado heavy, no lo puedo procesar ahora, mi sistema nervioso tampoco lo puede procesar, lo encapsulo. Entonces es como si todos nuestros cuerpos, energético, físico, emocional, mental, los guardaran y lo encapsularan, como que se encapsulara. Ahora no, congelamiento, ¿no? De alguna manera. Y nosotros sentimos que vivimos y seguimos nuestra vida como si nada hubiera pasado, pero llega un momento en nuestra historia y en nuestra vida donde hay que atender eso. Porque si no lo atendemos, hay como una crisis muy grande donde eso explota, porque ni el sistema nervioso a veces lo puede seguir sosteniendo ni aguantar, porque cualquier estrés normal o común del día a día ya es la gota que rebasa todo ese contenido emocional y ya toca atender todo lo que llevamos como guardando de información, o sea, porque directamente o nuestro cuerpo no lo pide, o nuestra mente no la pide, o nuestro cuerpo emocional no lo pide, o nuestro cuerpo energético no lo pide. Cualquiera que sea la forma en la que esto vuelve a salir a la luz, siento que siempre hay un momento en el tiempo donde esto vuelve a cada uno y a cada una para ser liberado de forma real, para que lo podamos procesar con todos nuestros cuerpos, mental, emocional, energético y físico. ¿Ok? Perfecto. Entonces, este es el trauma individual, si le podemos llamar de alguna manera, pero también descubrimos que el trauma es transgeneracional. Ya lo sabemos por la historia que las guerras han traído trauma transgeneracional y sistémico, pero también hay otras circunstancias que muchas veces no sabemos que existieron en el sistema familiar que generaron en esas personas, en esas almas,
una falta de procesar esa emoción. Es tan grande esto, es tan heavy este suceso que no lo puedo procesar. Entonces, es como si también se encapsulara en el alma del sistema, en la propia red del sistema familiar, y muchas veces sentimos que a día de hoy eso resuena con nosotras. Eso nos llega a nosotras a día de hoy, ¿sí? A las nuevas generaciones nos llega, lo sentimos, no solamente por la epigenética, sino es porque energéticamente también es como algo que llega para poder ser visto y abrazado. Y muchas veces esto obviamente está al servicio de nuestra evolución y a la evolución del sistema. No es como, ok, mi sistema me pone un trauma, mi sistema me pone algo que tengo que resolver, sino lo empiezo a mirar de una manera consciente y responsable. Yo estoy viviendo esta situación, mi cuerpo me está contando también acerca de mi trauma, pero quizás también hay que revisar si esto también lo ha vivido parte de mi sistema, porque ahí hay un mapa de guía que me ayuda con mi propio trauma. Y al yo trabajar mi trauma, estoy trabajando también el trauma transgeneracional y apoyo a que se trabaje el trauma sistémico, el de allá afuera, ¿ok? Entonces es como un trabajo donde hay varias dimensiones, donde se están trabajando simultáneamente varias partes, ¿ok? Y esto es hermoso porque muchas veces en el trauma sentimos que estamos como solos o solas. Y el sistema familiar aquí trae una energía renovada de, ok, esto lo podemos ver en red, en comunidad. Es como si yo le dijera a mi abuela, yo siento un miedo que lo siento en todo el cuerpo cuando yo voy a vivir esto o porque yo estoy viviendo este tema. ¿Tú lo sentiste así? Pasó también el sistema familiar y es como si tu abuela te dijera, yo también lo viví, yo también sentí ese mismo miedo en la misma zona del cuerpo y esto viene por tal y tal. Entonces es como si todos descubriéramos que venimos a aprender de ese proceso, de esa narrativa, de esa historia y esa experiencia, pero también para alquimizarla a nivel individual como almas individuales independientes y también como sistema familiar. Es como que traemos de alguna manera aprendizajes en común y todos nos sentamos en la misma aula a trabajar con esas materias. Es como, ok, todos estamos en lo mismo y nos podemos colaborar o apoyar en esta historia. Así es la mejor forma o la forma que te propongo de ver también los temas del sistema familiar, porque esto da una nueva perspectiva completamente, donde no somos víctimas, donde no tenemos tampoco la necesidad de reparar o resolver algo. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que en el sistema familiar a veces solamente falta mirar a ese ancestro, mirar esa situación, respirarla y sentirla y llorar o sacar esa emoción. Y esa es la resolución. No, bueno, a ver qué hago, a ver cómo lo soluciono, porque es que yo soy la encargada del sistema familiar para hacerlo y a ver qué voy a tener que hacer. No es muchas veces desde ese lugar donde siempre intentamos huir del dolor, reparándolo, haciendo algo, sino desde la humildad también de pararnos en nuestro sistema y poder observar con amor y comprensión todas las historias del sistema familiar o esas historias en particular que también nos tocan a nosotras, pero también tocaron a nuestro sistema, para poder empezar a verlo desde otro punto de vista, para empezar también a descubrir el regalo que está detrás, el oro que está detrás del plomo y empezar a alquimizarlo y a convertirlo, ¿ok? No podemos convertir el plomo en oro si ni siquiera sabemos cuál es ese plomo y le tenemos respeto a esa experiencia, a ese dolor, a eso que sucedió, ¿ok? Hace falta a veces lo más mínimo, como un toque suave, como una mirada, como aquí estoy. Cuando a veces te sientes mal, a veces lo único que necesitas es eso, que alguien te diga cómo estás, cómo te encuentras, que te dé presencia, que te dé observación, que te dé un toque suave. Nada más. No que te diga, ¿cómo lo resuelvo? Yo lo hago por ti. Déjame, yo lo... No, ¿sí? Entonces, esta es como una nueva panorámica, ¿ok? Y Nessus trabaja con esos rasgos, de dónde está el trauma, pero también dónde hay que poner conciencia, dónde hay que traer a la luz ciertas cosas para el bienestar de todos.
No lo traigo porque soy rebelde y soy la generación rebelde, sino lo traigo porque soy la generación que también puede observar y mirar eso, porque estamos en un momento del tiempo donde hay más recursos y más herramientas y donde no lo hago desde la soberbia, sino lo hago primero por mi proceso y lo hago desde mi proceso de responsabilidad hacia observar el mapa que dejaron los ancestros. Es muy diferente esto, ¿ok? Que dejarles a ellos mi propio patrón o tema y decirles es su culpa y decir esto es de vosotros y no mío y ahí me descargo la responsabilidad y tampoco es como, ok, yo me cargo todo lo que vivieron los ancestros y yo lo tengo que llevar. Soberanía, autonomía y también a la vez compasión y humildad. Es como una gran mezcla y antídoto también a esto. Nessus también nos conecta con los patrones de abusador y víctima en el sistema familiar, tanto de porque en el sistema se abusó del mismo sistema, es decir, la abuela, perdón, el abuelo con la abuela o la abuela con el abuelo o una abuela con un hijo, etcétera. En el mismo sistema hubo abuso y este victimario víctima o el propio sistema familiar quizás fue abusador de otro sistema, de otras personas o viceversa, abusaron del sistema familiar. Entonces, cualquiera de estos temas, Nessus lo trae para que lo podamos observar y podamos atenderlo desde una perspectiva más consciente, donde miramos todas las panorámicas de una situación en vez de etiquetar, enjuiciar y decir, claro, este es el abusador, esta es la víctima y empezar a señalar con estos deditos, empezar a decir un momento, vamos a poner esto en la mesa, el abusador y la víctima. Muchas veces para la filosofía sistémica, el abusador tiene una historia del por qué abusa y la víctima tiene una historia de por qué permite el abuso. Y se unen estos dos personajes como polos opuestos complementarios para reparar ese dolor. Entonces, decir tan rápidamente, ese es el abusador, esta es la víctima, vamos a por este y vamos a salvar a esta, es, no es tan consciente. Entonces, Nessus aquí lo que también nos propone es empezar a mirar esto con una nueva perspectiva, a mirar qué está detrás del abusador, qué está detrás de la víctima, para empezar a ver más allá de lo visible, ¿ok? Y dejar de juzgar, ¿no? Y empezar a ver los patrones que están detrás, ¿vale? Y, por supuesto, para liberar esto, ¿no? Esta dinámica, ¿ok? Y empezar a generar ese empoderamiento, ¿vale? También trae las obsesiones, como los temas en los que somos obsesivos, pero quizás es una obsesión que es como una repetición porque hay que ver algo allí. Cuando yo repito y repito y repito y repito algo, es porque todavía no estoy integrando ese algo, entonces tengo que verlo para integrarlo y decir, ah, ok, es que esto es así, y se repite porque yo necesito atender esto hasta que llega un punto en el que ya ese patrón no necesita volver a revelarse para atenderse, ¿ok? También trabaja con los traumas transgeneracionales, por supuesto, y los trastornos de estrés postraumático. Es decir, toda la ramificación o todo lo que aconteció después del trauma. Esto puede ser desde, ok, de la posguerra, pues, o después de el fallecimiento de un hijo, la abuela quedó mal psicológicamente, pensaron en esa época que ella estaba un poco así loquita y la llevaron a un tanato, o un lugar donde pues se le consideraba como esquizofrénica o etcétera. Muchas veces estos como esos comportamientos que a veces se etiquetan muy rápido, son también resultados y como, sí, estelas del trauma. Entonces, aquí todos esos trastornos y como residuos del estrés postraumático vienen muchas veces a través del cuerpo para que los podamos atender, para que los podamos abrazar, para que los podamos liberar con amor, con sutileza. Un trauma no puede ser liberado de un momento para otro, porque si no, pues, colapsaría todo el sistema, ¿no? Entonces es como muy desde la compasión y comprensión, pero sí vienen para
revelarse y muchas veces vienen a través de nuestro cuerpo, ¿ok? De nuestro cuerpo a día de hoy. Pero cuando hacemos un rastreo en el árbol genealógico, también esos trastornos de estrés postraumático o esos síntomas también se revelan en mamá, en papá o en los abuelos o en anteriores generaciones, ¿ok? Nessus habla de los límites que hay que tener, por supuesto los propios límites y también los que hay que tener con ciertos temas y con el sistema familiar. ¿Ok? Entonces trae límites para que haya también empoderamiento y soberanía. ¿Ok? El sistema familiar también necesita de muchos límites y hay temas también que necesitan límites para que haya finales de ciclos karmáticos o kármicos ancestrales. ¿Ok? Nessus habla de la retribución kármica, es recibir lo mismo que se dio. Muchas veces el sistema recibe lo mismo que da y a veces decimos, pero es injusto porque esa abuela perdió la casa y eso porque se dio así. Entonces el sistema a veces busca reparar, todo el tiempo busca reparación y equilibrio, ¿no? Entonces, orden, 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 orden. Muchas veces vienen acontecimientos, experiencias para que vuelva a haber orden en el sistema. Y a veces eso lo podemos sentir como un karma, como que, joder, esto es karmático y se repite, pero es para empezar a traer orden y equilibrio de nuevo. Entonces, Nessus aquí hace como un trabajo también interesante de investigación de dónde puede estar esa sombra ancestral y esos ciclos kármicos, pero también el final y el cierre de esos ciclos karmáticos. No solamente es abrir una información y revelar la información, sino empezar a cerrar esa información con presencia y con integración y procesamiento de esa experiencia. No es otra vez encapsularlo y llevarlo a las profundidades del océano, sino empezar a abrirlo con amor y respeto para empezar a trabajar con eso y empezar a cerrar esos ciclos, ¿sí? Para que haya liberación de los patrones profundos y también una compasión y comprensión de todo ese proceso. También habla de la respuesta colectiva a esos traumas. Lo podemos ver que cuando hay, obviamente, trauma a nivel individual y ha habido trauma a nivel transgeneracional, obviamente eso está representado también a nivel colectivo. Entonces, es la respuesta a esos traumas, ¿no? Muchas veces podemos verlo, ¿no? Que después de pandemia hubo como una respuesta también a ciertas cosas que sucedieron, ¿no? Y que esa respuesta tiene que ver quizás con la salud mental, tiene que ver con la salud del cuerpo, tiene que ver con varias cosas que se empiezan a despertar y que los vemos a nivel colectivo y que ya no solamente es individual, familiar, sino que ya está en grande, en Zoom allá afuera. Entonces, Nessus nos trae esta información para decir, ok, esto hay que mirarlo, hay que atenderlo, hay que dejar de temerle al sistema familiar, hay que dejar de temerle al trauma, hay que dejar de temerle a la sombra, hay que dejar de temerle a los patrones de, de victimario y víctima, de los trastornos. Todo esto hay que ponerlo con compasión para liberarse. Si esto lo seguimos guardando en las profundidades del cofre, y dejando la caja de Pandora acumulándose, en algún momento va a estallar y va a estallar a lo bestia, ¿ok? Entonces es muy saludable, anti-aging, empezar a verlo y a decir, ok, qué bonito, hay una oportunidad aquí para una liberación, ¿ok? Entonces, este es Nessus. Y ahora te voy a hablar de qué está haciendo Nessus en este momento. De hecho, Nessus está en Pisces desde enero del 2020 y estará hasta febrero del 2034 cuando ingrese a Aries y haga otro proceso diferente, con otros temas en particular. Nessus en Pisces está trabajando estos temas que te voy a nombrar. Y con estos temas está dándote también la oportunidad a todos a nivel colectivo realmente, porque esto ya es a nivel colectivo, nos está dando la oportunidad de poder atender esto y liberar estos temas, ¿sí? A nivel individual y a nivel colectivo, ¿ok? Porque es importante también, Nessus está acompañado de Saturno. Entonces, están ambos como haciendo un proceso interesante de limpieza y de liberación para una nueva construcción. Saturno es el constructor, ¿ok?
de unas bases sostenibles, saludables. No es de una estructura que es completamente, que está ya putrefacta de alguna manera, sino liberando cosas para que ese hogar, esa casa, todos los cimientos que se construyen sean realmente saludables y sostenibles a largo plazo, ¿vale? En Piscis se está liberando patrones de huida. Muchas veces el trauma también genera esto, ¿no? Es como hay un evento traumático y yo quiero salir de esa situación, quiero irme de aquí, quiero huir del dolor. Y la forma en que huyo del dolor puede ser millones de formas de huir del dolor. Aquí lo vamos a ver algunas de ellas, ¿ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con huir de este mundo, de este planeta, de no quiero estar aquí, no quiero estar en esta situación, no quiero ver realmente la vida humana, no quiero ver la vida en la Tierra, quiero estar disociada de la realidad, disociada de mi cuerpo, disociada de la humanidad. Todo eso lo está purgando, lo está limpiando, lo está disolviendo además, porque está en Piscis, ¿ok? Piscis es el signo de lo intangible, de lo que no es material, de lo que es inconsciente, de lo que es invisible. Entonces Saturno es un planeta que además es de materia. Lo está tangibilizando también, lo está mostrando en la materia para que lo podamos ver y lo podamos liberar. También está limpiando patrones de sacrificio. Piscis en su vibración no tan consciente conecta con el sacrificio. Me sacrifico por los demás, porque al final ese sacrificio está diciendo que yo me olvido de mí misma y me vuelco en el otro. Me fundo, Piscis, en el otro. No hay límites, no hay autorrespeto, amor, autocuidado, sino yo me fundo para el otro, me entrego y me sacrifico. Sacrifico mi vida, sacrifico mis deseos, lo que realmente necesito por el otro y me fundo con el otro, ¿ok? Y esto es grave, porque primero estás abandonando completamente tu vida, en algún momento la vida te dirá, hola, ¿dónde estás? Te has perdido de tu vida y ahora hay que volver aquí. Y también está generando otra vez esa energía de sacrificio que es tan, de alguna manera genera siempre esa deuda, porque tú al dar y sacrificarte por el otro, estás dejando al otro en deuda contigo. Te doy, te doy, te doy, te doy, y el otro al final llegará a un punto en el que te dirá, te has sacrificado tanto por mí que yo no sé ni cómo pagarte esto que has hecho, ¿ok? Entonces generamos siempre esa deuda energética y emocional con el otro. Estamos abandonando nuestra vida, estamos abandonando nuestras prioridades, nuestro autocuidado, y siempre ese acto de sacrificio es porque estamos buscando algo de compensación en el otro. Yo me entrego a ti, me sacrifico por ti porque al final busco amor, busco aceptación, busco que no me abandones, busco que no me rechaces, busco tenerte para mí, ¿sí? Sea cual sea la situación. Entonces siempre ese sacrificio nos llevará a una deuda, nos llevará a una descompensación completa hacia la relación o hacia el otro, ¿ok? También Piscis está liberando patrones de escapismo. Volvemos a lo mismo. Quiero escapar de mi realidad, no quiero estar aquí. Me fumo todo lo que haya, me tomo todo lo que haya, me voy al curso que haya, porque al final yo lo que quiero es estar y escapar a través de la ilusión, a través de no estar realmente enraizada y sostenida aquí en la tierra por mi cuerpo, por mi presencia. Estoy en otra, estoy o en mi pasado o estoy en mi futuro, pero no estoy aquí y estoy escapando a través de mi mente, ¿no? A otros lugares, con ilusiones, con filtros de la realidad, ¿sí? La disociación, otro temazo de Nessus en Piscis. Cuando no queremos estar realmente habitando nuestra vida y siendo conscientes de lo que estamos viviendo y estamos huyendo de nuestro dolor, nos disociamos también de nuestro cuerpo. También cuando hay un evento traumático, nos disociamos de nuestro cuerpo, nos vamos directamente, nos desconectamos del cuerpo físico. El cuerpo físico está en presencia, pero nosotras nos desconectamos completamente porque eso es muy heavy, no lo puedo procesar, me disocio. Entonces, todo esto hay que atenderlo muy bien, porque esto también es un efecto del estrés postraumático, entre otras cosas, y hay que empezar a atender realmente con responsabilidad esto, ¿vale? Los abusos de poder es otro gran tema. Abusos de poder de todo tipo, el que
tú haces, a veces, muchas veces de manera sutil, cómo abusas de otros, cómo abusas también de ti misma o de ti mismo, los abusos de poder que ha habido en el sistema familiar, quizás de un familiar a otro familiar, quizás de un familiar a otra persona de otro sistema, eh, con otra connotación o con otra experiencia. Todo lo que es abuso de poder lo trae y obviamente a nivel sistémico también, ¿ok? Falta de límites también. Piscis es el signo de el no límite, no hay límites, la energía es supremamente expansiva, ¿no? Entonces, cuando todo es así y no hay límites, nos diluimos y nos fusionamos con todo, con las emociones del uno, entonces no hay un, un parámetro de lo que es mío y de lo que es del otro. Entonces me puedo fusionar hasta con toda la humanidad. Piscis también muy así, ¿no? Entonces, aquí es como, ok, no, yo sí tengo unos límites propios, yo tengo unos síes y unos noes internos. Yo sé también poner límites en mi mundo material, en mi mundo externo, en mis relaciones conmigo misma y con otros. Y no es una fundición completa de la energía. Hay un lineamiento que me guía y que guía mi vida, ¿ok? Porque cuando no lo hay que atender esto. ¿Por qué no hay límites? Cuando aprendí a que me fusiono con todo y con todos. ¿Qué es lo que se busca también con esa falta de límites? ¿Qué es lo que está sucediendo más detrás de bambalinas? ¿Ok? El trauma infantil es algo también que es súper importante. Ya sabemos que si hablamos de trauma, pues también necesitamos atender nuestro pasado y por ende nuestra historia infantil, la historia infantil de nosotras y también la de nuestro sistema familiar, porque muchas veces decimos en la filosofía sistémica, en las constelaciones familiares, en el coaching sistémico, se habla de que muchas veces todos son niños heridos, ¿no? Y que muchas veces hay que mirar el niño herido de papá y la niña herida de mamá solamente para comprender y pasar por el corazón qué es eso que ha acontecido antes de que yo existiera, para hilar también esa historia y traer orden a la historia, ¿sí? Entonces el trauma infantil hay que verlo, hay que atenderlo, hay que honrarlo y no solamente el tuyo, sino el del sistema y el de allá afuera, el del colectivo también. Podemos también estar muy conectados con todo lo que están viviendo algunos niños con la guerra actualmente, con las guerras actualmente y con todo lo que está aconteciendo allá afuera. Piscis en esos en Piscis también nos está trayendo todos los miedos inconscientes que son como yo jamás tenía miedo a esto y ahora me ha traído como una sensación de que no puedo viajar, no puedo volar, no puedo abrir la ventana en tal, no puedo ir en coche, no puedo hacer esto con mis hijos o con mis hijas, me da mucho miedo. Como que vienen esos miedos inconscientes que muchas veces son miedos que también ha vivido el sistema familiar o que tú has vivido de muy pequeñita y te quedó como ese registro y a día de hoy, no sé, estás en otra experiencia o eres madre o has vivido otra cosa y es como si se volviera a tocar ese mismo botón. Entonces, esos miedos que parecen como absurdos, hay que empezar a atenderlos a través de terapia, a través de un proceso terapéutico con un profesional eh, que realmente pueda atender esas necesidades a través del cuerpo, a través de la mente, a través de todos los procesos con los cuerpos, ¿vale? Las adicciones es otro temazo que también tiene que ver con el escapismo y con la huida. Las adicciones no solamente a las drogas y al alcohol, sino a la comida, al trabajo, al ejercicio. Muchas veces esto es una forma de gestionar las emociones. Cuando no podemos gestionar las emociones y no podemos atenderlo porque es pesado, porque no hay esa gestión emocional, pues yo me empaco mis donuts, lo que haya, ¿no? Porque es mi forma en ese momento, consciente o inconscientemente, de procesar una información, de procesar una emoción, de gestionarme, ¿ok? A veces lo hacemos a través del trabajo, entonces, no sé, a mí me contaron que si yo no hacía, pues yo no era alguien productivo, valioso, que puede ser amado, entonces yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo compulsivamente para demostrarme y demostrarle al patrón que puedo ser capaz. Entonces trabajo y trabajo y trabajo, pero eso llega hasta un punto de colapso.
lo que llaman luego el burnout o el agotamiento laboral, que es un agotamiento emocional, energético, existencial, que ya se convierte en algo muy grande, ¿no? A través del ejercicio, ¿no? Esos ejercicios que son como, estoy descargando información, estoy liberando tensión y al final está todo el cuerpo completamente colapsado, más estresado, pero es una forma de procesar, ¿no? Yo no quiero pensar en esto, me pongo a hacer ejercicio. Y entre más me machaco, pues más me olvido de que quizás tengo este tema que no quiero tocar, ¿ok? Entonces, todo eso es una forma de gestionar las emociones, pero es una forma de gestionarlas que requiere de una evaluación, requiere de una mirada, de una observación más profunda, porque esto tiene unos efectos secundarios muy grandes para todos los cuerpos, ¿ok? Emocional, energético, físico, mental, ¿ok? Entonces necesitamos atenderlo. Indulgencias emocionales, lo que no pudieron hacer nuestros cuidadores y cómo eso repercute en todo lo que es el trauma infantil, dependencias emocionales con papá o con mamá, por ciertos patrones, por ciertas experiencias de la historia infantil, eh, que eso se vuelve a repetir a día de hoy, entonces como dependencias a mi pareja, como dependencias a mi hijo, como dependencias a ciertas cosas también, ¿vale? El victimismo o el drama como patrón de vida es muy importante porque Piscis está conectado también con el victimismo, el como yo soy víctima del mundo, todo es difícil, todo es terrible. Y claro, según la historia, como haya sido la historia, cualquier pequeño detalle puede convertirse en un caos, ¿ok? Porque todo Piscis siente mucho, mucho, todo. Y a veces cuando hay un colapso también emocional es como ya yo no puedo ni soportar esto porque ya eso es para mí un caos total, ¿no? Entonces, la percepción, yo cómo percibo la vida, habla mucho de lo que yo viví. Entonces, esto hay que atenderlo por profesionales, ¿ok? Otro temazo interesante con esos en Piscis es la espiritualidad para huir de la realidad. En algún momento se entendió que todo lo que tiene que ver con las herramientas espirituales, no con la espiritualidad, pero con las herramientas espirituales, es como para huir de mi dolor. Yo no quiero realmente conectarme con mi dolor, entonces, ¿qué hago? Pues me pongo a hacer 1000 cursos, 1000 talleres, 1000 retiros, 1000 meditaciones o me pongo a hablar con porque lo que quiero realmente o la intención que está detrás muchas veces es huir de mi dolor. No quiero atender mi dolor, pero creo, de forma inconsciente también, que haciendo todo eso voy a reparar mi dolor. Y lo que estoy haciendo es huir de él, no enfrentarme a donde estoy ahora, qué está sucediendo, por qué ha sucedido, y empezar a mirar y a probar de todo. Entonces empezamos a la ayahuasca, el retiro con no sé qué, a ver colores, a ver personas de color morado. Empezamos a generar también un entorno de ilusión que nos hace pensar que somos personas muy conscientes, muy evolucionadas, pero que al final no estamos atendiendo lo más humano, lo más sencillo y a la vez más profundo. Entonces, aquí hay que prestarle mucha atención a esto porque también desde esa vulnerabilidad muy pisciana también podemos caer en gurús, en personas que no son profesionales, que quizás no están tan especializados en esa terapia o en esa sanación de la forma en la que se debería hacer. Y al final no se resuelve realmente esa necesidad de las personas y se va como que es el siguiente, se va haciendo turismo espiritual. Yo voy tocando un poquito de todo porque realmente lo que estoy haciendo aquí es curiosear y huir, porque no quiero realmente hacer el trabajo de verdad, no quiero hacer el trabajo profundo, quiero estar viendo colores, flipando un poquito y ahí eso me sostiene de alguna manera en esa ilusión y eso me ayuda a ver un poco la vida con ese filtro, pero no estoy atendiendo. Y muchas veces puede llegar un momento en el que sentimos que ese castillo de arena se derrumba. Es como, yo pensé que realmente estaba sanándome, curándome, estaba haciendo trabajo de conciencia y lo que estaba haciendo era huir de mi dolor. Entonces es importante poner como mucho énfasis en qué es la espiritualidad real. La espiritualidad es poner conciencia en la realidad, en mis actos cotidianos. No es
tomar ayahuasca, no es hacer la terapia de tal. La espiritualidad real es poner conciencia en mi realidad. Luego hay herramientas de espiritualidad o de inteligencia espiritual que te pueden ayudar a conectar con esa conciencia cotidiana de diferentes maneras sin que sea un bypass emocional, sin que sea un bypass emocional, ¿ok? Autoconocimiento, autopercepción de mí misma o de mí mismo, de mi sistema o de lo que sea, para empezar a atender lo que se necesita. Pero muchas veces lo que hacemos precisamente es todo lo contrario, que me que me solucionen esto en 3, 2, 1, porque yo lo que quiero es decirle a una parte de mí que estoy haciendo la sanación, pero realmente aquí no está aconteciendo absolutamente nada. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo puedes empezar a descubrir cuál es el proceso que está haciendo Nessus para ti? ¿Ok? Nessus está en Piscis. Entonces, vas a descubrir en qué zona puedes hacer ese proceso de liberación. ¿Ok? Con Nessus en Piscis. ¿Ok? Con todos los temas que acabo de nombrar. Pero hay una zona que en tu carta, es la zona Piscis, que está aquí. Entonces aquí lo primero es que te vayas a astro.com o a cartanatal.es y que saques tu gráfico natal. Cuando sacas tu gráfico, vas a empezar a buscar la zona Piscis de tu carta. ¿Dónde está la zona Piscis en tu carta? Y te vas a la casa o casas. ¿Dónde está Piscis? A veces está compartiendo casa. Piscis es toda esta área. Es este símbolo y es toda esta área de aquí. En este caso, para esta persona está en casa 9 y en casa 8. Esas áreas de vida son las que se están moviendo. Es en donde hay limpieza y reconstrucción. ¿Ok? Entonces es súper importante detectar la zona Piscis, en qué casas están, porque esas casas, esas áreas de vida, las casas son áreas de vida donde se está moviendo esa liberación, donde Nessus y Saturno están haciendo limpieza y reconstrucción. ¿Ok? Una construcción que no sea castillos de arena, que no sea ilusión, invisibilidad, intangibilidad, que haya realmente una construcción desde el inconsciente que sea saludable. ¿Ok? Entonces, vas a tener esta guía, este mapa, donde vas a decir, ok, yo tengo a Pisces en la casa 8, en la casa 12, en la casa 3. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es el área que se está moviendo? Ah, pues si es en la casa 3, es en la casa de la comunicación, de los juegos, del aprendizaje, de la educación, de las ideas creativas, de la expresión, de la voz, del pensamiento. Ok, o no, está en la casa 9. Pues son los viajes internos, son salir de la zona de confort, todos los temas que tienen que ver con la conciencia, con la educación, con el extranjero, con la expansión mental, con el propósito, ¿ok? Eso es lo que se está liberando y reconstruyendo, ¿ok? Entonces tienes en términos generales estos temas, te puedes quedar un momento aquí para ver cuál palabra de estas te resuena. A veces como que nos quedamos en la disociación y la miramos y decimos como, me llama mucho la atención esa palabra, ¿por qué será? Como si fuera un oráculo. Y en vez de elegir una carta, un número, elegimos una palabra. Y esa palabra vamos a ir diciendo, vamos a anotarla. A decir, ok, la disociación. ¿En qué momentos yo me he disociado de mi realidad? ¿Lo sigo haciendo? ¿Cómo puedo empezar a ayudarme con este tema? Es momento de hacer una terapia más profunda, a alguien que me ayude, a traer orden. Aquí buscamos también el signo opuesto a Piscis, que es Virgo. Orden, servicio y claridad. ¿Qué me aporta orden, claridad en este momento para trabajar con ese tema? ¿Vale? Y luego te vas a tu carta y a tu casa, la casa donde está Piscis. Y ahí dices, ok, yo también voy a liberar temas aquí con respecto a esta área de mi vida y voy a aprovechar este tránsito hasta 2034, tienes bastante tiempo para empezar a hacerlo, pero hacerlo de verdad, ¿ok? Porque todos los procesos con Saturno nos reclaman mucho. Si no los hacemos,
luego hay consecuencias. Hagamos el proceso. Hagámoslo de forma amable, no porque la vida nos está pujando o empujando, sino porque realmente queremos estar bien. Como un anti-aging. No cuando ya tenemos 80 arrugas, sino antes. Como que empecemos el proceso antes, ¿ok? Espero que te haya gustado esta clase. Si quieres profundizar, vas a tener aquí también una propuesta que son raíces estelares, donde te ayudo a revelar también cómo es tu familia interior a través de la astrología. Vamos a mirar la relación que tienes con tu padre, con tu madre, con tu sistema familiar. También aquí trabajamos con Nessus para empezar a transformar tu historia de vida a través de conocer a tu sistema familiar. Muchas veces, como es nuestra familia interna, eso lo reproducimos allá afuera en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra economía, ¿no? Entonces necesitamos muy bien conocer y revelar. Es como un viaje a través de tu cosmos personal, donde vas a empezar a desvelar, a descubrir cuál es esa familia interna para empezar a descubrir que también son arquetipos que llevas internos. Mamá, papá, también es un arquetipo nuevo que tú puedes descubrir en ti, pero es importante atender cómo es la relación con mamá y con papá biológicos, cómo fueron los abuelos, qué pasaba en la historia de las mujeres y de los hombres de la familia, porque eso te da un registro y un mapa para poder elegir mejor la vida que quieres crear a partir de ahora. Esa es la intención, crear tu historia, tu propósito, construir tu propia ruta y tu propio mapa. Entonces, bueno, si te llama la atención, tienes el link en la descripción. Si tienes cualquier pregunta o duda, déjamelo aquí en la cajita, que estaré encantada de responderte. Un abrazo enorme.